www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden todos bien. Bueno, estuvo 20 años en silencio hasta que decidió hablar para callar todas las mentiras que se decían sobre Malvinas, sobre la guerra de Malvinas. Después de la guerra, en su currículum, estas son cositas que yo saqué de todas las entrevistas que le hicieron por ahí, en su currículum había tenido que retirar que el hecho no menor de que había peleado en una guerra, porque le costaba conseguir trabajo por ese motivo. Luego, después de que decidió romper el silencio, estuvo casi 20 años con un programa de radio exclusivamente para hablar de Malvinas, para malvinizar. No es militar, no. Simplemente, entonces, cuando tenía 20 años, era un ex conscripto al que habían llamado para ir a Malvinas. Pero entonces le dieron la oportunidad de no ir. Pero no. Él eligió ir a la guerra de Malvinas. Para mí, hoy es el veterano de Guerra de Malvinas con mayor docencia para hablar de este tema. Porque habla siempre con el corazón, pero no es ningún blandito. Con nosotros, nada menos que Esteban Tríez. Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. David, un placer, muy lindo la introducción y realmente a uno le saca una risa. Así que un placer compartir este momento con vos y con toda tu gente, nuestra gente. Es un trabajo difícil el que me toca como periodista, porque voy a tratar de poder explotar la cuestión técnica, que es lo que me interesa, pero también explotar tu narrativa, ese fuego interno que te brota cada vez que sale la cuestión Malvinas. Espero que me salga bien este mejunje que intento hacer y que espero sea de utilidad. Seguro. Esteban, ¿fue necesaria la guerra? A ver, si vas con... Era necesario recuperar Malvinas. ¿Por qué? Considero, o sea, por lo que uno va estudiando y leyendo y escuchando, y está documentado, que si pasaban los 150 años de usurpación británica, de los cuales la mayoría de los años se reclamó ante las Naciones Unidas que realmente nos devuelvan o se sienten a negociar los británicos con Argentina y nunca hicieron lugar al hecho, había que concretar algo más fuerte como para obligarlos a sentarse a conversar. Y cuando uno estudia la historia hoy, después de 42 años, y decís, la recuperación del 2 de abril fue extraordinaria, la Operación Rosario fue incruenta, fue sumamente hoy estudiada en academias militares de Estados Unidos y de Europa por la forma, por la manera de no provocarle ni una baja ni lastimadura a los usurpadores británicos. Nosotros tuvimos 3 bajas, un muerto y 2 heridos, y hasta ahí hubiese sido, pero brillante, ¿no? Cuando vos decís, ¿qué operación? Le sacamos la bandera roja y azul, izamos nuestra, le dejamos 10 maestros, 10 policías, 10 gendarmes y que vengan ahora a sentarse ellos a conversar con nosotros. Entonces, eso hasta ahí, el plan A fue magnífico. Bien. Yo creo que el pueblo, las plazas, la euforia, el fanatismo y por el otro lado la soberbia llevaron a una dictadura, a una junta militar, esa plaza, ese pueblo, decir, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Y según me contó en su momento Nicolás Cansanseu, el ministro del Interior de ese entonces, le había dicho a Galtieri, Galtieri dijo, no deberíamos seguir, eso contado por terceras partes, ¿eh? No deberíamos que, se cortó, no deberíamos que. No deberíamos seguir con el tema del conflicto, era el pensamiento de Galtieri, y el ministro del Interior le dijo en su momento en el oído, con esta plaza rebalsando, con toda esta gente eufórica, si dejamos las cosas acá,
y no avanzamos, nos van a colgar de la Plaza de Mayo. Y entonces ahí la famosa frase, si quieren venir que vengan, presentaremos. Y Claro, ese plan B no lo apoyo. No me parece que haya sido realmente una decisión acertada. Sí, entendido. Claro, porque originalmente el objetivo era hacer un toco y me voy, ¿no? exacto. Eh, y en el aspecto geopolítico, ¿por qué es tan importante la reclamación argentina respecto de Malvinas y, bueno, los territorios involucrados? Malvinas es futuro, ¿no? Todavía estamos hablando de por qué la guerra, si sí, los pobres chicos, la dictadura, las víctimas, y no es así. Miramos hacia adelante. Los ingleses tienen esa gran virtud y particularidad de saber qué va a pasar o analizar qué va a pasar en el mundo en los próximos, no sé, 100 años. Y hace poco salieron artículos donde mostraron el tremendo muelle de aguas profundas que están construyendo en Malvinas, porque Malvinas es la puerta de ingreso a la Antártida. La Antártida es el único continente virgen que queda y no es una masa de hielo, es un continente. Claro, Entonces sabemos que debajo del continente están todos los recursos minerales naturales que el mundo va a necesitar para sobrevivir, la reserva de agua potable, todo lo que es mar argentino, océano Atlántico Sur, están las riquezas hitícolas. Y hay un tema también que es, ya estás dando que hablar, que es el cruce bioceánico, porque hoy todavía el Canal de Panamá tiene ciertas vertientes de agua para provocar esa apertura, pero están con algunos problemas de sequía. Entonces, si el Canal de Panamá se cierra, el único cruce entre el Océano Atlántico y el Pacífico, o viceversa, va a ser el sur argentino. Y el puesto de peaje es Malvinas. Entonces, mm, Malvinas es el futuro de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. Y si no hacemos, no empezamos a estudiar o a difundirlo o meterlo dentro de la currícula educativa de cómo enseñar Malvinas, desde qué punto, los ingleses se van a quedar con todo. entendido, sí. ¿Qué sentís cuando dicen, recién mencionaste algo en ese sentido, cuando hablan de los chicos de la guerra, cuando en cierto modo minimizan a ese soldado que como vos fue y dio todo? Que, en fin, todo ese mejunje de cosas que se suele decir para restarle importancia a la gesta de Malvinas. Y es una coherencia dentro de la incoherencia. Fueron muchos años de desmalvinización. Había que generar una desmalvinización para la ciudadanía, para el ciudadano común, y metieron dentro de la misma bolsa, con el último gobierno militar y con todos los gobiernos democráticos, todos los colores que hubo. Y ninguno se encargó de generar la hidalguía y los valores que generamos en un campo de batalla. ¿Por qué? Porque cuando los argentinos, no solamente los que estuvimos en Malvinas, cuando los argentinos nos unimos, somos capaces de generar que casi la OTAN, con algunos países latinoamericanos juntos contra la Argentina, tuviesen que replegar para buscar refuerzos en el año 82. ¿Qué pasa cuando los argentinos estamos unidos y generamos miedo a los imperios? Porque realmente cuando vos hiciste la presentación, nosotros combatimos con el corazón y los argentinos ante las necesidades más extremas, inundaciones, terremotos, catástrofes, se unen desde el corazón. Tenemos una fortaleza tan extraordinaria, no hace falta que nos paguen para movernos, nos movemos porque el otro lo necesita. Y el resto del mundo, si no le pagan, los ingleses, si no le hubieran puesto la plata en el bolsillo antes, no hubieran bajado de los barcos a combatir. Y ahí es donde uno dice, hay que desmalvinizar. Y una de las maneras más fáciles es generar que somos víctimas de la dictadura, entonces ya te tratan de pobrecitos, que son chicos, que los mandaron inútilmente, entonces ya no levantás el pecho y la frente y caminás erguido entre tus conciudadanos. No, te hacen bajar la cabeza y decir, sos pobrecito y toma, te doy plata, te pago una pensión para que te calles la boca, pobrecito, te voy indemnizando.
Y eso fueron muchos años y nadie hasta ahora lo revalorizó. Entonces tuvimos que nosotros reinventarnos, generar una resiliencia propia para decir, ¿te consideras así? Y yo empecé a leer los libros ingleses, escritos por los comandantes británicos, y vos leías que hablaban que éramos leones, que no los dejábamos levantar la cabeza, que lo que pensaban que iban a concretar en 3 días tardaron 45, y si yo me siento así, pero bueno, uno volvió muy joven y muy castigado al continente. Pasaron muchos años para acomodarte primero personalmente, después dentro de la sociedad y después reinventarte. Y ahí empezamos a girar, a intentar girar, y hoy creo que la batalla está ampliamente ganada, del concepto de veterano de guerra, no somos excombatientes, no somos menos hijos, y bueno, la grandeza y la hidalguía y los héroes que dieron la vida por nosotros. ¿Por qué hay muchos veteranos como vos que no aceptan la expresión que acabas de mencionar y que yo ni la quiero decir? Son veteranos, veteranos de guerra. ¿Por qué no? ¿Por qué está mal dicho vos? Lo digo, excombatientes. Porque en todas las guerras del mundo, en todas las películas, en todos los países del mundo, todos son veterans of the war. Todos son veteranos de guerra. El excombatiente entra dentro de la desmalvinización y entra dentro del ex. Y nosotros hoy seguimos combatiendo a través de la educación, a través de nuestra presencia, a través de los mensajes. Hoy es un combate educativo, un pacífico, pero sin bajar la guardia. Entonces, tenemos que seguir con esa línea y con esa coherencia de decir, bueno, entonces, ¿cómo se cuenta? Y se cuenta así, veteranos de guerra de Malvinas. Exactamente. Y que asumo que muchos lo hacen incluso adrede, a propósito. Bueno, no descubrí América con esto. Em, Hay algo que me sorprende a mí mucho, que ya vamos a hablar de tu caso en particular, pero lo que han hecho el soldado argentino, lo que ha hecho el soldado argentino en Malvinas, ya sea del ejército, de marina, en el aire, los aviadores, movidos por algo celeste propiamente. Un convencimiento patriótico o patriota que creo se puede testimoniar pocas veces en la historia. Y siempre hubo algo importante, Dios, Dios. Vos en una entrevista que te hicieron dijiste que lo encontraste ahí, en Malvinas, a Dios. Eh, ¿Cuán importante fue Dios en la guerra de Malvinas? ¿Por qué? Nosotros dentro del grupo había compañeros míos que eran judíos, que eran evangélicos, éramos católicos algunos, mormones y ateos. Cuando nuestro teniente primero, Víctor Hugo Rodríguez, el Chuli Rodríguez, a las 6, 7 de la tarde nos invitaba, o nos obligaba, una invitación de un teniente primero, era una obligación, a rezar, a juntarnos a rezar. Te puedo garantizar, David, que entrabas en calor. Había llovizna, había viento, había frío, había fiaca de salir o del pozo de la carpa, no sé, según la noche que nos tocase, pero cuando todos juntos juntábamos esa energía, nos daba calor. Por lo menos yo lo puedo garantizar. Y todos encontrábamos una paz. Yo no sabía cómo contar esto, porque no le encontraba las palabras justas. Cuando vi la película Hasta el último hombre, una película de la Segunda Guerra Mundial norteamericana, y el protagonista dice, la fe supera el miedo. Ay, digo, esa es la frase. Y te puedo garantizar que la fe supera el miedo, no en una guerra, en la vida. Y si cada uno de nosotros realmente sentimos la fe desde el corazón, no desde la cabeza, parecillito, ya cumplí, fui a misa, listo, como corresponde, tengo que hacer esto. No, no, no. Si no sentís ir a misa, no vayas a misa, pero sí conectate, sí encontrá esa conexión con la fe. Algunos lo llamarán Buda, Alá, Divina Presencia, Cosmos Universal, Dios. Yo lo llamo Dios y está, Qué y está. importante lo que decís y qué valioso para comprender, bueno,
el porqué de la situación actual, no solamente de Argentina, sino de Occidente en general. Qué importante, ¿eh? Qué interesante, qué lindo sería ahondar en eso. Pero me toca hacerte también una pregunta, quizás sea incómoda. Después de la guerra fuiste 4 veces a Malvinas. Eh, Describiste que se puede ir a la isla tranquilamente y que allá la atención es de primera. Como mencionaste recién, el inglés le pagás y se terminó, no hay ningún problema. O sea, vas a ir a un buen hotel, vas a poder alquilar una Land Rover, recorrer toda la isla, todo gracias a una infraestructura que lógicamente puede proveer un país del primer mundo como lo es Inglaterra. Considerando entonces, Esteban, que estos últimos 40 años Argentina es un país donde las villas miserias se han multiplicado, donde los políticos ejercen la función pública para llenar sus propios bolsillos, donde en nuestro país, nosotros, cada día somos más pobres porque nuestra moneda vale menos, donde no se ha logrado ni siquiera nunca reducir el número de desocupación, donde hay un desprecio manifiesto eh, hacia Dios, hacia eso mismo que vos manifestaste, hacia la virtud, hacia el hecho de salir adelante, y así estamos. Si nosotros hubiéramos logrado expulsar a los invasores, ¿cómo te parece que con este marco que te acabo de ilustrar, hoy estarían las Islas Malvinas? Qué linda pregunta me haces, ¿eh? David, nosotros primero perdimos una nación. Eh, Al tener totalmente corrupto el sistema educativo, no pudimos construir en 40 años los valores en los corazones de las generaciones que se fueron gestando educativamente. Y no hay respeto a los símbolos patrios, no hay respeto a la fecha patria, no hay respeto al mayor, no hay respeto al docente, no hay respeto a la vida. Entonces, yo no quiero que me devuelvan las islas mañana porque necesito primero generar conciencia de amor a la patria. Tenemos que reconstruir nuestra nación en valores, en saber lo Ujú. que realmente es nuestro, cuáles son nuestras tradiciones, cuál es nuestro corazón, cuál es nuestro horizonte. Yo veo que nuestros jóvenes hoy nos están educando a nosotros. Nuestros chicos no tiran la basura al piso. Estamos hablando de aquellos que tienen la posibilidad por ahí de escuchar y de entender que la vida pasa por otro lado. Y creo que hay que escuchar más a los chicos para que nosotros empecemos a acompañarlos en esa nueva formación que están teniendo. Entonces, Malvinas hoy están bien cuidadas, vos vas y realmente te encantan, están lindas, todo el mundo sonríe y es como vos decís, mientras les pagues están todos felices, porque ellos son netamente un país en un mundo capitalista y nosotros somos todavía los latinos con la sangre caliente y el corazón abierto. Y primero tenemos que volver a encontrar ese equilibrio como, como ciudadanos argentinos para decir que el otro es más importante que yo y realmente lo voy a abrazar y le voy a dar la mano para que él siga progresando y siga creciendo y no pisarle la cabeza o hacerle un tackle para que se caiga y pierda todo lo que fue generando. Y después sí, eso se hace a través de la educación. Yo tengo mucha esperanza de que realmente la educación gire. Estoy viendo cosas que han pasado en estos últimos 2 meses, desde el 2 de abril, que vos decís, bueno, Malvinas está teniendo otra imagen, están teniendo otras personalidades donde el mensaje empieza a ser distinto, donde el respeto hacia las Fuerzas Armadas empieza a regenerarse, donde empiezan los veteranos a reconocerse. Entonces, es cuestión de tiempo. Nosotros no podemos bajar los brazos, nosotros necesitamos que gente como vos y con aquellos que sientan realmente que a través de la verdad, a través del amor y del compromiso, podemos realmente volver a generar esos valores en el corazón de las ciudadanas. Y ahí vamos por Malvinas, que
van a ser nuestras, el mundo sabe que son nuestras, los ingleses saben que son nuestras. Pero bueno, primero tenemos que reestructurar nuestra gran Me, sociedad dentro de esta nación. me quedo con algo fundamental y hermoso que dijiste. La verdad es hermosa, y sobre todo cuando se dice con el corazón. Primero hay que recuperar nuestra nación. Eh, Algo curioso que me suele pasar muchas veces es que, por ejemplo, yo estoy aprendiendo inglés, la lengua inglesa, mi mujer es profesora de inglés, y a veces me pasa que medio en broma me suelen decir, estaba aprendiendo la lengua del enemigo. Y yo digo, qué equivocada está mucha gente. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hablo con un veterano de guerra, de Malvinas, de un argentino, un veterano argentino, jamás se va a referir al soldado inglés, al enemigo de entonces, al adversario, con el más mínimo odio ni antipatía, sino todo lo contrario. El que estuvo allá, el que peleó, eh, realmente se trajo, a pesar de lo trágico de la guerra, se trajo, eh, entiendo yo, una sensación de respeto, o por qué no decir de admiración, respecto del soldado inglés. Entonces, en este sentido, me gustaría saber qué es lo que trajiste vos respecto del enemigo, y qué aprendiste, qué aprendieron, qué enseñanza podemos sacar de los ingleses. Primero es fundamental que aprender el idioma inglés es fundamental para abrirte las llaves del mundo, sí o sí. Entonces nosotros siempre motivamos. A veces los actos los organizan, uy, somos el grupo de docentes que enseñan inglés en la escuela. Le digo, bueno, gracias por hacer el acto y por seguir enseñando inglés. Y a los chicos se lo tenemos que decir. Este, yo desde el regreso de la guerra no pude evaluar ni entender el enemigo, el no enemigo, el soldado. No, no. Me costó muchos años eh, perdonar y pedir perdón. Hoy, con mis 62 años, te puedo decir que a Inglaterra hay que observarla. Lo que hablamos antes, tiene un sistema donde hay cosas que son políticas de Estado y no se tocan, y Malvinas, dentro de lo que ellos necesitan para sobrevivir, es una política de Estado. Y bueno, nosotros también lo tenemos que hacer. El soldado, sin ir a la parte política, el soldado cumplió con su obligación. Ellos no sabían, para ellos les daba lo mismo, ir a Malvinas, ir a Hong Kong o ir a la India. Ellos les pagan, lo suben arriba a un barco y tienen que combatir y tienen que lograr ese objetivo. Y, y cuando nosotros, mira, yo hace varios años atrás, cuando tenía el programa de radio, habían venido a devolverle la trompeta a René Tavares, que era el trompeta del coronel Sanelín, del regimiento 25, y se la habían sacado en la requisa. Entonces vino el soldado inglés a devolvérsela, que la había puesto en un museo, se la había requisado, habían tenido un museo durante 30 años, suponete, 28 años, y cuando cerró el museo dijo, bueno, yo quiero devolver esta trompeta. Entonces hicieron todo puesta en escena con la BBC, con todo. Bueno, acá en esa época C5N tenía un concepto más abierto y más convencional en lo que respecta a Malvinas, y generaron juntos un programa. Y me llaman, dicen, Esteban, mira, está Tony Banks, el tipo que le devolvió la trompeta a René Tavares, ¿lo querés para tu programa? Y me dice, mira, y es más, fue uno de los tipos que combatió la noche del 13 de junio en las alturas del Monte Bullrich, así que hasta eso pueden compartir. Ah, Dios, un programa con Tony. Sí, más vale, le dije, ya, mándamelo, el jueves tengo el programa, listo, te organizo todo para que vaya. Cuando corté, me dio un dolor de estómago. Ay, me agarró un dolor de panza. Digo, ¿y si es el tipo que le pegó los 2 tiros al sargento? Llamé al sargento Villegas. Digo, Manu, me pasa esto, ta. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hiciste? Lo llamé, le dije que venga, hiciste bien. Pero vos me lo decís, que todavía hay un tiro que lo tenés adentro todavía. Dice, Esteban, los dos fuimos soldados,
los dos defendimos lo que considerábamos, cada uno consideraba lo que tenía que defender. Nos perdonaron la vida, porque tanto a mí como a vos te podrían haber liquidado, y la guerra terminó. No hay odios. Así lo recibía Tony Banks en el programa. Siempre habló de Malvinas, nunca nombró Falkland. Siempre me decía, él me dijo que tenía 18 años, un año menos que yo, y que admiraba al soldado argentino. Y me contó una anécdota que en su momento él estaba con la MAC, con la ametralladora, y estaban tirando en contra nuestra la noche del 13 de junio, y dice que en un momento se le trabó y con su abastecedor les agarró un ataque de risa del estrés, que no podían parar hasta que vino el oficial, lo levantó en peso y ahí reaccionaron donde estaban y acomodaron la máquina y siguieron tirando. Son humanos, son humanos. Yo tenía la esperanza de que después de la pandemia, que pudimos estar un año y pico sin guerra, que el mundo cambió. Mira cómo estamos hoy. Pero bueno, con respecto a los ingleses, para mí mi concepto es ese y Ujú. no son amigos, pero los respeto como seres humanos. Te trataron bien como prisionero de guerra, ¿no? Hasta que nos subimos arriba del Canberra, en el Canberra, a partir del Canberra, cuando subimos prisioneros de guerra, sí. Antes había de todo un poco. Había de los muy agradables y de los nada agradables. ¿Qué lección, a pesar de nuestra, de nuestra derrota, qué lección nosotros podemos decir que le dimos a los ingleses? ¿Qué tienen ellos para aprender de nosotros después de Malvinas? Yo creo que aprendieron, giraron sus conceptos de combatir. Creo que ellos aprendieron mucho más de nosotros que nosotros de ellos. Acá fue la inventiva, acá fue la instalación de tiro berreta donde le largaron un Mirage mar-aire, perdón, un Exocet, un misil Exocet mar-aire y lo largaron desde la culata de un camión, o sea, tierra-mar, impensado, sin instructivo, una cohetera que engancharon arriba de un tobogán para tirarla a los Harrier, caños de PVC pintados de marrón oscuro, simulando ser cañones y generarle mucho bombardeo a algo que eran caños no eran cañones, era utilería. Eh, y yo no sé si eso lo van a implementar, pero se enteraron de que nosotros combatíamos con el corazón, porque no era por la paga. Y eso ellos lo están estudiando. Los ataques de nuestros pilotos, por favor, lo que hacían al ras del agua y aparecerle de repente. Todas esas cosas fueron aprendizajes muy grandes para ellos que siguieron invirtiendo en eso, siguieron invitando a nuestros veteranos de guerra a dar conferencias en Inglaterra y, y yo he hablado con varios oficiales y veteranos de guerra de distintos rangos y acá prácticamente se los ninguneó. O sea, eh, tanto en la Armada fundamentalmente y en el Ejército, es como que no se podía hablar de Malvinas. La Fuerza Aérea tal vez los incorporó de una manera distinta, pero el resto de las fuerzas no Qué existía. curioso, porque primero fueron reconocidos por nada menos que por el enemigo. Ujú. Qué ¿Sí? curioso. Sí, cuando hablas con los oficiales de rango intermedio, ¿no? Los tenientes, los capitanes que volvieron a los cuarteles, ellos pertenecían al ejército derrotado de Malvinas, en cambio los que se quedaron en el continente eran integrantes del ejército sanmartiniano. Pero hay tantas estupideces, David, tanta idiotez humana, que hoy decir que los que eran subtenientes hoy son generales y hoy están girando todo eso y vos decís, bueno, estamos logrando que se nivele y que se hable de Malvinas desde las experiencias muy positivas y las experiencias que no fueron positivas, pero que hay que ir cambiando para nivelar y para generar y para crecer. Hoy estamos madurando, pero bueno, es ¿So- así. ¿Sos de los que piensan que podríamos haber ganado de que estuvimos cerca? Yo pienso, lo leí en declaraciones de ellos, yo pienso que ellos hubieran hecho trampa
y se les hubiera escapado algún misil, o a Córdoba, o a Comodoro, o a Buenos Aires, y hubieran ¡uy, perdón, se me escapó ese misil! Bueno, no va a volver a suceder, pero la trampa de los piratas siempre lo han hecho. En cada guerra en la historia, o te devolvían el territorio cuando ya estaba destruido, cuando ya no había más nada para sacar, toma, te lo devuelvo. Así que creo que tal vez ellos, como dicen, tendrían que haber vuelto a reabastecerse o reacomodarse, pero antes, como hicieron con el crucero General Belgrano, algo más hubieran hecho antes de que el mundo diga, ¡epa! La OTAN se está retirando y la Argentina está, creo que no. Pero bueno, no lo sé. Bueno, sería en vano preguntarte cómo ha sido el destrato de los gobiernos durante estos últimos 42 años. ¿Por qué no te lo pregunto? Porque en muchas entrevistas ya lo has dicho. ¿Y para qué te voy a hacer repetir otra vez lo mismo? Pero vos, como veterano de la Guerra de Malvinas, al presidente Javier Milei, que hace 4 meses que asumió como tal, ¿qué le pedirías encarecidamente para que no sea como sus predecesores, todos ellos? Yo creo que, a ver, hubo un acto el 2 de abril, totalmente positivo, donde estuvieron los valores, donde estuvo el respeto y donde estuvo el compromiso. Hubo una nueva gestión dentro del Senado y dentro del Museo Nacional Malvinas, donde los que están hoy como referentes, los directores, son personas que vuelven a hablar de Malvinas con la dignidad y los valores en lo más alto. Si seguimos por este camino, yo no sé cómo se está manejando extraoficialmente o oficialmente, mejor dicho, las gestiones, las discusiones, pero hay que darle tiempo a esta nueva gestión y, y ver que realmente Malvinas sea considerada como una política de Estado. Sabemos que tenemos hoy la fortaleza ni el respaldo para exigirle al Reino Unido que se sienta a negociar. Pero va a haber negociaciones intermedias. Yo creo que hay que dar pasos intermedios. No puede ser del blanco al negro o del negro al blanco. Tiene que haber un crecimiento. El mundo está globalizado, el mundo está cambiando, Europa se está destruyendo, se está desapareciendo y América es la tierra prometida, es la reserva de la humanidad. Yo veo como que tenemos que estar parados con el respaldo, con la educación, con una proyección hacia futuro y con una política de Estado donde decimos, bueno, Malvinas, ¿qué hacemos? ¿Mezclamos? ¿Intercambiamos? No lo sé bien. O sea, por ahí estoy hoy pensando en voz alta y me hago esclavo de mis palabras, pero yo tengo mucha esperanza de que realmente la Argentina vuelva a ser el país que nunca debió dejar de ser. Y le pido al presidente Javier Milei que, que siga con esos criterios de decir, bueno, basta de corrupción, basta de robos, empecemos realmente a generar los valores. Sé que la situación está difícil, hay mucha gente que no lo está pasando muy bien, pero todo tiene que ser paulatino. Éramos un nido de caranchos, éramos un nido corrupto en cada uno de los rincones, en cada una de las instituciones donde uno quería hacer algo, era imposible generar algo positivo. Bueno, tenemos que es como la guerra, está todo destruido, hay que reconstruir. Y bueno, yo le Excelente. pido que reconstruyamos y que considere que Malvinas realmente nos une y los valores que se libraron en el campo de batalla sirve como ejemplo, como que nosotros podemos acompañar a motivar a la gente que está en defensa, a los que están en inseguridad, a los que hoy le están poniendo el pecho a las balas literalmente, motivarlos para decir, mira, a veces la paga no es la necesaria, a veces las armas no son las que vos necesitarías hoy para Mm. revertir esta situación, pero lo estás haciendo por tu compañero y tu compañero es la patria. Esteban, dos preguntas incómodas. Primero,
¿Qué opinión te merece algo que se ha hablado estos últimos días respecto de que hay un radar inglés instalado nada más y nada menos que en Tierra del Fuego? No lo sé, no sé si es así, si no es así, no lo sé. También hay uno chino, también están los rusos, también están los judíos, también hemos abierto tantas puertas a tantas potencias y hemos cambiado tantas veces de línea. Ahora vamos con Irán, Rusia y toda la línea comunista y ahora no, ahora vamos más con la línea capitalista. No lo sé, no tengo una opinión formada, Bien. no sé si es verdad. Nosotros estamos dentro de un foro de la defensa y te dicen que eso está desactivado. No sé, no sé. Ujú. Bien, 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 bien. Por otro lado, me gustaría consultarte a vos, em, ¿qué opinás de aquellos veteranos de guerra eh, que están presos? ¿Qué pensás de esta situación que se dio, eh, em, en donde tenemos veteranos de guerra, donde se le atribuye falsamente cosas que habrían tenido lugar antes de Malvina, en la emblemática época de los 70, y por lo tanto están, y a mi entender, ilegalmente detenidos? ¿Cuál es tu opinión para con respecto de ese camarada que está, que ha sido avasallado por la ignominia y la injusticia en este país? He hablado con varios, he estado hace un par de años a visitarlos. Saben, porque por lo menos lo que tienen la fortaleza, saben que están librando una batalla con armas judiciales que no son las favorables, están jugando contra la OTAN, están perdiendo, pero tienen la fortaleza para sobrellevarlo. Otros salieron hace poco y tuve también el honor de poder abrazarlos. Y tiene que haber justicia, tiene que empezar a generar justicia. O sea, vos lo dijiste, la justicia no actuó sobre ellos. Hubo jamás un juicio justo. Entonces, tienen que empezar realmente, si querés hablar de justicia y que la justicia sea paralela para todos, que sea equitativa para todos, bueno, tienen que tener ese juzgamiento real, no dibujado, y que tengan la fortaleza para sobrellevarlo. Y si no, los abrazo y les digo gracias por haber estado al lado nuestro en Malvinas, por haber mostrado esa hidalguía en el campo de batalla y por estar sosteniendo esta situación que les toca vivir. Mm. Mira, te comento algo. Acá tengo un super libro, parece un Sí, manual de Capeluz, es inmenso. Yo le pedí permiso a mi gran amigo Enrique Estel sí, para poder mencionarlo en esta entrevista, porque cuando yo tengo miedo de por ahí mencionar a una persona y que después se la agarren con él y le generen un sí. problema. Y también le pedí permiso para poder mostrarte este regalo que él me hizo. Y le digo, lo voy a entrevistar a la persona que yo considero que el que mejor hace docencia en materia de Malvinas. Eso realmente yo te vengo siguiendo de hace muchos años. Y él me dice, mi saludo para Tries, aunque no lo conozco personalmente, sé de su valentía inconmensurable en la guerra. Y mirá lo que me dice, él sí que es un héroe, porque ejecutó un acto heroico que seguramente te contará. Un fuerte abrazo de la turba para Enrique Estel, mi gran amigo, veterano de guerra y comando. ¿Eh? Bueno, yo quisiera saber entonces a qué acto heroico se refiere mi querido amigo. Primero que se me pone la piel de gallina porque conocer los comandos y saber de su entereza. Hice el programa con José Negretti durante 18 años, o sea que los comandos para mí era todos los días verlos. Y, y con el Tano Bersesi, una relación muy linda. Entonces vos decís, estos son soldados
soldados, es decir, con mayúsculas. Así que es un reconocimiento lindo, que llega al corazón de verdad. Es una medalla que uno se pone acá. Otra más. Y otra más. Y cuando se hablan de actos heroicos, digo, bueno, a lo largo del programa, de los programas que hemos tenido, hubo tantos actos heroicos y el nuestro tuvo estado público. ¿Por qué? Porque era un soldado y un suboficial y en esa época todavía se hablaba que los suboficiales maltrataban sistemáticamente y generalizadamente a sus subalternos. Y entonces, ¿cómo un soldado le salva la vida a un sargento si eran torturadores? Y ahí empieza a revertirse un poquitito y nos ayudó mucho también, cada vez que íbamos con el sargento Villegas a dar una charla y en lugares a veces nidos difíciles, ¿no? Donde estaba toda la contra y los que, los que sostenían ese mensaje, eh, era revertirlo y después generar una emoción también y salir del fanatismo y entender la parte humana de la guerra. Y yo creo que Malvinas fue realmente un acto de amor entre hombres, genuino, porque de los 18 años de programa que tuve, una vez por semana, 2 horas, el 90% fueron admiración hacia su subalterno o hacia su superior. Hubo 3 denuncias por maltrato, los cuales se declararon con nombre y apellido y grado de la persona que no se comportó como debía y está dentro de los juzgados federales de Río Grande. Y nosotros solamente cumplimos con lo que nuestro sentimiento generó. Y en la noche del 13 de junio, la compañía del Regimiento 3 de Infantería, la primera sección y la tercera sección, entramos en combate en las alturas del Monte Willis Ridge. La primera sección comandada por el teniente primero en esa época, Víctor Hugo Rodríguez, el Chuli Rodríguez, y la tercera sección por el subteniente Aristegui, y mi jefe de grupo era el sargento Villegas, primer grupo de la primera sección de tiradores. Cuando habíamos tenido casi 70 días de convivir en la isla, 45 días de soportar fuego enemigo todos los días, todas las noches, todas las tardes. Y entonces ya estábamos acostumbrados a convivir dentro de la guerra. Y ya sabíamos quién era un líder y quién era un jefe. Y a mí me dicen todo, dice, vos tuviste una guerra fácil porque tuviste 2 líderes inconmensurables. Y así fue. Tanto el Chulio Rodríguez como el sargento Villegas eran líderes de exigirte lo máximo de vos, pero también de abrazarte y de escucharte cuando lo necesitabas. Y entonces mi guerra fue muy fácil. Y cuando entramos en combate caímos apoyando el Regimiento 7 de La Plata, en la altura de Willis Ridge, en un infierno terrible, griterío, bombas de todos los colores, granada fragmentaria. Era realmente un infierno. No sabíamos qué hacer, y el sargento en una de esas pega el grito y dice, Tri, pasá la voz que vamos a saltar, y cuando saltamos hicimos 6, 7 pasos para adelante, y nos cayó una lluvia de balas de no más de 30 metros a la redonda, nos pusimos a resguardo. Cuando aflojó eso, le comenté, soldado ruso tenía un tiro en el brazo, al cual fui a acomodar, a hacerle un torniquete y para que no pierda más sangre y que se quede ahí a resguardo. Y cuando le aviso al sargento Villegas que estaba con el soldado ruso herido, me dice que él también estaba herido. Le pregunté qué tenía, me dice un tiro en la panza. Un tiro en la panza era problemático en pleno campo de batalla. Y me dice que le tire donde estaban saliendo las trazantes luminosas, ahí delante nuestro. Cuando lo veo, el sargento estaba en la línea de fuego, le pedí que se corra, me dijo que no podía, que le tire igual, le dije que no podía, y en eso él está por agarrar el fusil, cuando lo está agarrando con su mano derecha, así acostado boca abajo, el inglés le pega un tiro en la mano. Yo analizo todo esto, me entero de todo esto muchos años después, pero en el momento
no reaccioné porque le pegó en la mano, pero bueno, después supimos que era para sacarlo del combate. El No le, sargento se da vuelta, no le no le pegó en la quiso pegar. cabeza. Exactamente, cosa que creo que nosotros hubiéramos hecho al revés. Yo no tenía esa profesionalidad de los ingleses. Después me enteré que en la guerra no es matar o morir, sino sacar del combate. La mayoría de las veces. Hubo actos que no. El sargento ahí se da vuelta, se saca el correaje y le digo que lo vamos a buscar y me dice, me ordena que nos quedemos quietos, que nos quedemos allá porque estábamos rodeados y nos tenían en la línea de fuego. Y al lado mío, David, yo tenía un soldado que tenía un mes de instrucción. José Luis Cerezuela era cartonero, prácticamente había cursado, no sé si la primaria, prácticamente analfabeto. Hacía un mes que estaba en el servicio militar porque había entrado en clase 63, había entrado en febrero y estuvo al lado nuestro como gaucho, un pendejo de fierro. Y le digo, Lupín, vamos a buscar a Villegas y enseguida me dice, sí, Tría, vamos. Y cuando estamos por ir, le digo, deja el fusil acá. Me dice, Tría, nos van a hacer bolsa. Le digo, deja el fusil acá. Apoyamos el fusil en la piedra, caminamos los 7, 8, 10 pasos para llegar al sargento, levantamos los brazos, caminamos hasta allá, lo arrastramos hasta debajo de la piedra. Le salía mucha sangre por la panza porque el tiro había hecho generado daño. No había nada para socorrerlo, no había agua para que estaba muerto de sed. Le pongo nieve en la boca, Terrible. terrible. Estábamos a 8 kilómetros del hospital. No había enfermero, no había camillero. Y me dice que le cuente a su madre, a su mujer, a sus hermanas, como yo viera que iba a ser menos doloroso para ellas que él se moría en el campo de batalla. Y a su hija Silvana, que tenía 3 añitos, y él siempre contaba que él quería volver y arrodillarse y recibirla a los abrazos y a los besos. Y cuando veía que ese sueño no lo iba a poder cumplir, se puso a llorar. Empezó a rezar un Padre Nuestro completo. Y me pide, Tri, yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido. Pero yo no aguanto más esto. Estamos a 8 kilómetros del hospital. No hay cómo socorrerme. Pegame un tiro y hacete cargo del grupo. Y le dije, mi sargento, tenemos como un asado. Y me hago cargo del Perdón, grupo. te pidió que le pegaras un tiro, que lo mataras. Que lo matara porque no aguantaba más el dolor. Y vos sabés, David, que antes de subir al combate, era un pacto que habíamos hecho entre los 14. Juntamos así las manos y dijimos, mutilado no vuelve. Y si alguno pide matarlo, lo hacemos. Y ninguno lo cumplió, No pudieron porque cumplir. no lo quisimos cumplir. Cuando hay vida y esperanza, y, y la vida me enseñó que menos mal que no lo cumplimos, ese pacto previo. Y lo cargamos con otro soldado, me hice cargo del grupo, lo derivé a Cerezuela que vaya a buscar a los 10 soldados que estaban combatiendo, había que replegarse, habíamos perdido la altura, y al sargento que no, que se resistía a que lo moviésemos porque le dolía hasta el alma, se quería morir tranquilo debajo de esa piedra, y lo cargamos con otro soldado gritándole a mis amigos que no nos disparen porque estábamos llevando a Villegas, y caminamos esos 8 kilómetros, que, 8 kilómetros. 8 kilómetros que tuvimos unas historias hermosas, hoy hermosas, en el Pirin antes de llegar al hospital, donde digo, cuando llegamos al hospital, nuestros médicos, yo veía los cáteres llenos de heridos y nuestros médicos hicieron maravillas, maravillas. Con muy poco pudieron salvar cientos de vidas, entre ellos la del sargento Manuel Ángel Villas. Qué bárbaro, qué historia. Y qué significativo porque el sargento Villegas luego fue tu amigo para toda la vida. ¿Cómo desmiente esto la mendaz retórica que se ha utilizado, que se ha vertido sobre Malvinas? Tu superior, tu gran Mm. amigo toda la vida, la persona a la que fuiste a salvar. Qué, qué emocionante historia de heroísmo. Con razón, mi amigo Enrique Tell dice, ese sí es un héroe de verdad. Gracias. Tenemos un amigo en común, vos y yo, del que a mí me gustaría que se hable mucho más,
porque es una gran persona, ha sido un gran camarada en la guerra. Después de la guerra ha sido también un gran camarada y además es un gran camarada de aquellos militares que han sido perseguidos por la injusticia. ¿Cómo lo recordás a, a nuestro amigo en común, el coronel Víctor Hugo Chuli Rodríguez? Es mi guía en la vida, mi guía, al que yo consulto, mi fuente de consulta. Eh, Se flexibilizó mucho, hoy está más humanizado. En la guerra era un mutante, y en algún cruce de los Andes al comienzo también, pero hoy está más humano, hoy es un ángel. Vos sabés, David, que eh, me acuerdo que él me había llamado cuando hicieron ese mega acto en el Monumento de la Bandera. Y yo dije, gracias, mi teniente coronel, pero yo no hablo más de la guerra, yo no hablo de la guerra. Eso fue dentro de los primeros 20 años, no sé para cuándo, sí, creo que fueron los primeros 10 donde hicieron ese acto. Eh, y cuando pude empezar a hablar y empezar a entender, eh, aprendimos juntos muchas cosas. Y inclusive en la vigilia, la última vigilia que hicimos ahora, el primero a la noche en San Andrés de Giles, en un momento él me dice, bueno, me pidieron que dé unas palabras a la comisión de familiares. Y en un momento me dice, Esteban, voy a pegarle al espía inglés, porque acá adentro seguro, dentro está esta gente, hay un espía inglés. Digo, Juli, no le peguemos a nadie, hablemos de amor de verdad. Y me dice, voy a cambiar el relato, voy a hablar de amor. Y habló así. Y cuando yo hace 4 años tuve un cáncer bastante terminal, por lo menos los médicos no me daban más de 6 meses de vida, y Laura, mi pareja, entre los dos consensuamos de que no venga la gente porque es una situación donde uno tiene que encontrarse, intentar evolucionar y generar esa propia defensa también. Y dentro de aparte de mi familia, hubieron 4 veteranos de guerra a los cuales sí les dijimos que por favor pudiesen. Una era el sargento Villegas, y sin lugar a duda el Chuli Rodríguez venía de Rosario y se quedaba ahí y podíamos reflexionar juntos y entender juntos y crecer juntos y sanar juntos. Ese es Víctor Hugo Rodríguez, que además es uno de los que se sienta en la cabecera de la mesa cuando la tropa se junta. La tropa no se olvida de quienes estuvieron a la altura de las circunstancias. Esa medalla no se consigue en Mercado Libre y te la ganás porque lo valés. Y el sargento se sienta en la otra punta y los soldados compartimos esa mesa con ellos. Y ese es a nosotros sigue siendo el teniente primero Víctor Hugo Chuli Rodríguez. Y yo te voy a contar una historia que surgió hace poco, que Por no favor. sé, no tomó mucho estado público. Dentro del grupo de WhatsApp está la tropa, y la tropa es la tropa. Están los que siguieron perfeccionándose, estudiando en la universidad o se profesionalizaron en los deportes. Está una clase media que se trató de acomodar y la tropa, la tropa. Y dentro de la tropa está Sergio Torres, un soldado de Campana, que hizo el servicio militar porque la madre lo cazó de los pelos y lo tiró dentro del regimiento en el año 81 para que haga el servicio militar y no siga como malandra que iba a terminar preso o muerto por la policía porque estaba en cualquiera. Y Sergio, yo no lo conocí mucho porque estaba dentro de los últimos, porque es el más chiquitito, de los más chiquititos, entonces en la formación vos viste que quedan atrás. Entonces como que uno no tenía mucho contacto, pero apareció un video, un audio, más o menos te lo voy a transcribir así. Che, loco, vos viste que ¿cómo llamaba el teniente primero? El Chuli, sí, el Chuli, sí. Ah, no, yo cuando el 13 de junio, a esa noche,
nos mandaron al frente y yo veía dónde íbamos a ir. Era un infierno, explotaba todo. No, yo miré para dónde estaba Puerto Argentino y me dice, yo me rajo para Puerto Argentino, ni loco, me voy para allá, yo me voy para el pueblo. Pero cuando lo vi el teniente primero entre los fogonazos, veía que el tipo iba al frente, iba solo. Ah, dije, no, yo a este no lo puedo dejar solo, yo voy detrás de él. Ese es el ejemplo del líder. Y esa es la tropa honesta con la cual nuestro teniente primero se guió. Y cuando apareció ese audio, le digo, Churi, esta era tu tropa. A mí, yo te obedecía fácilmente, pero a estos vagos, anda a decirles, carrera mar, cuerpo a tierra. ¿Cómo me gustaría tener, Y estuvieron atrás. cómo me pusiste la piel de gallina? Te lo juro. ¿Cómo me gustaría escuchar ese audio? Te agradezco que me cuentes todo esto. La verdad que qué lindo es ser argentino, carajo, ¿eh? Qué lindo. Eh, Acabas de mencionar algo interesante respecto de cómo esta mamá a su hijo lo llevó de las orejas a hacer el servicio militar. Qué curioso, porque una de las cosas que te quería comentar a vos, preguntar, para conocer tu punto de vista, eh, vos fuiste a Malvinas porque habías hecho el servicio militar, pero ya habías terminado el servicio militar. Vos elegiste ir a Malvinas. Eh, ¿Estarías de acuerdo con el regreso del servicio militar obligatorio en Argentina, algo que también se ha hablado en algunos ámbitos? El servicio militar no es un reformatorio. Eh, yo creo que uno debería primero educar a sus hijos en la familia, en la escuela, y si después toca el servicio militar, tal vez con eso se complementan algunas cosas que la familia no lo considera o lo que fuera. Yo tuve la experiencia de que muchos compañeros míos, yo lo hice en La Matanza, Regimiento 3 de Infantería estaba en La Matanza, en Hablada, y muchos compañeros míos no conocían un médico, no habían conocido un médico, no sabían para qué era el cepillo de dientes, no conocían el dentífrico, y empezaron a hacer realmente un relevamiento de la salud y de la integración de cada uno, aprendían un cuadrado. Y todos se dicen, no, porque ahí los maltrataban y los torturaban hasta los mataban. Yo siempre digo, ¿no? En todos lados hay tipos que están desubicados y que no saben cómo tratar a sus feligreses o a sus alumnos o a sus subalternos. Pero no por eso vamos a cerrar todos los cuarteles o todas las escuelas o todas las iglesias. Hay que juzgar a esa persona que obró mal. Eh, yo creo que el servicio militar, donde uno pueda decir, también salir con un oficio, podría contener a varios. Porque varios, como le pasó a Sergio, hoy es un líder dentro de la zona de Campana, maneja su situación, maneja a gente carenciada, gente que lo necesita. Lo mismo Rubén Carballo, Cata Carballo siguió su carrera de boxeador, y era boxeador porque la villa lo hizo boxear para autodefenderse y sobrevivir. Pero hoy trabaja en un gimnasio y a sus alumnos les da clases gratis para que no vuelvan. Y si no tienen dinero para venir, en La Matanza, en La Ferrer, si no tienen dinero para venir, él le carga la sube para que ellos puedan ir y venir y seguir entrenando y no se queden en la esquina con las malas compañías. Entonces, como que todo fue un aprendizaje. Eh, yo creo que algo hay que hacer para Ujú. acompañar a los jóvenes cuando hay veces que los padres están ausentes o no están. Y, y hoy la vida fácil está al alcance de la mano y se gana plata fácil, y la justicia no obra para realmente que esos jóvenes que no tienen un camino, un destino, un sueño, sigan obrando en la calle mal. Ujú. Me No es un parece que reformatorio el servicio militar, coincido con esa apreciación, pero algo hay que hacer, mm, porque puede ser de suma utilidad. Por lo menos que salgan con un oficio, sabiendo soldar. ujú, ¿sí? Interesante. Sí, sí. Eh,
Una pregunta, pues ya redondeando, ya te libero. No hay apuro. Eh, la situación actual, ¿qué te significa a vos en lo particular, como veterano de la Guerra de Malvinas, que hoy nuestra vicepresidente sea hija de un veterano de Guerra de Malvinas? Nada menos que un comando, el teniente coronel Eduardo Villarruel. ¿Qué te dice algo eso? ¿Te prende una luz de esperanza o te resulta indiferente? Mira, yo la escuché mucho a la vicepresidente y si no fuera hija de veterano de guerra, para mí sería la misma admiración que tengo hacia ella por la profesionalidad, por el sentimiento, por la presencia, por el compromiso que tiene hacia la patria. Entonces, si todavía encima tiene el plus de ser hija de veterano de guerra, decimos, bien, estamos bien. Si todavía encima tenemos dos diputadas, una que es la presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Combate y la otra representando a Mendoza, que era integrante del movimiento de jóvenes por Malvinas, hija de veterano de guerra y hermana de héroe de la patria, vos decís, estamos bien. Y Victoria Villarroel, la emoción que transmite y el respeto que transmite y la presencia que transmite, eh, me da la tranquilidad de decir, creo que todo lo que fuimos generando en estos últimos 10, 12 años, 14 años, hoy está dando sus frutos y lo tenemos en las esferas más altas, donde se deciden cambiar, tal vez, es nuestro sueño, nuestro objetivo, la currícula educativa, donde Malvinas realmente sea transmitida de la manera que lo estamos hablando hoy con vos, y se habla en muchas instituciones escolares y muchos jóvenes están hoy llevando Malvinas con esta bandera, erradicar la victimización y el maltrato y todo lo que se fue gestando los primeros años. Así que para mí el honor de los respetos y te vuelvo a reiterar una admiración profunda. Ya te suelto la última pregunta. Te agradezco enormemente la paciencia que me has tenido. Realmente considero esto un reconocimiento hacia mí, que que una persona como vos, a la que yo admiro tanto, me conceda su tiempo. La verdad que es maravilloso para mí, Esteban, en serio. Y yo sé que vos sos un luchador, un verdadero veterano que está con Malvinas en la cabeza todo el tiempo, siempre malvinizando, vas, das tus charlas, tus conferencias, todo el corazón, y lo tuyo llega a la juventud de una manera que quizás otro no podría llegar así. Vos me entendés a lo que voy. Vos sos ¿Mm? un tipo que habla como un maestro, ¿no? Más que como un militar. Y eso llega. ¿Qué es lo que a vos más te emociona cuando vas a un colegio o te reunís con un grupo de alumnos, de chicos, y te escuchan? ¿Qué es lo que más te emociona cuando eso tiene lugar, Esteban? Esa experiencia la tenemos diariamente desde marzo hasta diciembre. Eh, y me pasó ayer a la mañana. Vamos a escuelas de barrios privados donde los chicos, secundaria, ¿no? A veces, o sea, jardín, primaria, secundaria, pero el ejemplo te lo doy con la secundaria, que son los que la tienen re clara y saben de todo. Y yo soy rugbyer y la tengo recontra clara. Y yo juego al hockey y súper, no hay cosa que... Y se te sí, tiran así y te dicen, ¿de qué me viene a hablar este flaco? Y empiezo a hablarles de igual a igual, porque yo estaba en la secundaria, salí de la secundaria, fui a la guerra y volví. Entonces me siento idénticamente al lado de ellos y los empezás a sopapear con palabras y con los ejemplos y se empiezan a empezar a sentar derecho y empiezan a apoyar así y empiezan a llorar y se empiezan a emocionar y cuando termina la charla en una hora, hora y media, lo que fuera, casan y te dicen gracias, loco. Vos sabés que yo tengo todo, no me falta nada, pero mi viejo no me abraza.
porque está generando guita, porque está laburando, está viajando, o no me escucha y no me abraza. Y después vas a los barrios carenciados, donde los chicos entran con la pistola en la cintura, la merca en el bolsillo, con la faca. Y me pasó no hace mucho, donde me dicen, y le pregunto, ¿cuántos alumnos hay? 100, en una escuela secundario, nocturna, en medio de la villa. 100, ok. Digo, listo. Los sentamos así en medio círculo, semicírculo, y me preguntan, ¿querés sonido? Le digo, no, 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 teniéndolos acá, son 3 filas de sillas, no, los manejamos tranquilo. Y atrás había una capanga que me mira y me dice, flaquito, decile que te pongan audio, porque estos pendejos más de 10 minutos no te bancan, ¿eh? Y una flaca, vamos a hacer una cosa. Si estos pibes más de 10 minutos no me bancan, yo voy y te compro 2 alfajores. Ahora, si estos pibes se quedan 1 hora y media escuchándome, vos vas, me comprás el alfajor y después me le das la devolución de lo que a vos te pasó. ¿Hecho? Hecho. A la hora y media viene y me dice, loco, te ganaste el alfajor, y nunca nos hablaron así. Mi viejo está preso, mi vieja vende cualquiera. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los chicos? Necesitan ser escuchados y hablarles de igual a igual, desde el amor, no desde la guerra, desde lo que vivimos en la guerra, con un Sergio Torres, que era el mismo malandra que yo me encuentro ahí en la villa, o con un Omar de Felipe, Gustavo de Luca, que llegaron a ser jugadores de primera profesional de fútbol en las grandes ligas. Y es eso, no hace la diferencia. Y si como argentinos decimos que Malvinas nos une, es verdad, pero cuando llegamos realmente a estas fuentes, nosotros creamos la asociación Malvinas, Educación y Valores. La podemos buscar en Instagram, en YouTube. Y somos 10 veteranos de guerra que dijimos, ya no vamos a contar nuestra historia, sí vamos a usar nuestra historia, porque vamos al interior del país o al Gran Buenos Aires y nos encontramos con que los chicos llegan violados, llegan en patas, llegan golpeados. ¿Y qué le voy a hablar? De la guerra, de esto, de los valores, para que si él tiene su propia batalla, pero sí le puedo dejar en su corazoncito una herramienta para que el día que él pueda salir de su trinchera y enfrentar la vida, que la vida sea un poco más fácil. Y esa es la sembrada que nosotros hacemos desde nuestra institución a lo largo y ancho del país, porque tenemos que generar los cambios y tenemos que acompañarlos como adultos a esos jóvenes, que hay muchos que no tienen sueño, no tienen esperanza. Y lo podemos hacer porque somos ejemplo para poder que ellos nos sigan y nos acompañen. Se formó el movimiento de Jóvenes por Malvinas. Entonces, yendo y cerrando tu pregunta, ese gracias es ese abrazo, firmame acá, firmame un autógrafo. ¿Cómo? Yo soy nadie. Soy loco, son mi ídolo, mi superhéroe. ¡Wow! Y eso empezamos a interactuar con ellos. Y lo mismo pasa, yo doy clases en el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se forma la policía de la ciudad. Les doy liderazgo en situaciones extremas, taller. Y vos los sacás, entran a los 2 meses, tengo la charla con ellos, porque salieron de la secundaria. Y lo primero que les digo, gracias por elegir dar la vida por mí. Se les cae la mandíbula. Dice, ¿qué me está diciendo este chavo? Digo, desde hoy hasta el último día de tu vida, sos policía. Y vos lo elegiste. Y empezás a hacerte una elaboración que los tenés que transformar. Y es tan lindo. Soy tan feliz lo que estoy haciendo día a día, David. Y esta charla, no me pidas, te la agradezco yo. No sabes lo que es para mí. Enriquecedora, es un bálsamo. Faltaba el mate nada más, pero después el resto de 10. No, no, ya vamos a tomar un mate y también vamos a tener que comer un asado, que me encantaría, me Hecho. encantaría. Esteban, bueno, perdón por ser redundante, pero gracias por haber elegido ir a pelear por mi país. Eh, Gracias por no haberte rendido y bueno, gracias por todo lo que haces, por ser eso mismo que acabas de decir, la inspiración que nos hace sentir orgullosos a los argentinos de ser argentinos, de este país. Gracias. Gracias, David. Necesitamos difundir, necesitamos comunicadores como vos, con este respeto, con esta preparación
y con esta seriedad, porque es la manera. O sea, hoy, si yo me quedo acá encerrado, no pasa nada. Vos difundís. Y hoy estamos todos en la misma línea, codo a codo, espalda con espalda, y tenemos que todos cambiar esta hermosa nación, reconstruir la nación, y vamos por muy buen camino. Así que a disposición y gracias por estar. Será hasta la próxima, querido Esteban. Con nosotros, Gracias. Esteban Tríguez. Que lo hayan disfrutado. Yo lo recontra disfruté. Hasta la próxima. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.